Para hablar sobre el archivo histórico de Metro de Madrid tenemos en la mesa a Amaia Espina Aramburu. Amaia es diplomada en Biblioteconomía y licenciada en Documentación por la Universidad de Salamanca. Como según me ha manifestado, ha tenido la suerte de trabajar como documentalista prácticamente desde que terminó sus estudios. Ha trabajado en empresas del sector dedicadas al ámbito de la documentación como Baran, EPROM y otras en otros sectores, ¿no? Como concretamente has trabajado en banca, Wells Fargo, y en ONG como Amnistía Internacional en su sede en Londres. Entró en Metro de Madrid en 2009 en el Departamento Internacional, en la oficina de ALAMIS, que es la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos, con funciones de gestión del fondo bibliográfico y de las publicaciones periódicas, además de investigaciones diversas sobre distintos aspectos del mundo de los metros, ¿no? Hace unos años ya se trasladó al Departamento de Patrimonio Histórico de Metro y es aquí donde ha comenzado a realizar labores de archivera en el gran proyecto que tienen en marcha de crear su próximo archivo histórico de Metro. Pues nada, Amaia, tienes la palabra, te escuchamos. Muchas gracias, Patrick. Pues buenos días a todos, gracias por estar aquí, por los invitados sobre todas estas jornadas que nos resultan muy interesantes como empresa pública, como Metro de Madrid. Les voy a contar un poco el proyecto en el que estamos trabajando, que esperemos finalizar en breve. Os pido perdón, porque me he levantado con una voz un poco así afónica y bueno, espero que el datos me respeten. Primera frase así lapidaria. El archivo histórico de Metro de Madrid nació por una necesidad. En un momento dado, en el Departamento de Patrimonio Histórico de Metro nos encontramos, por una serie de razones que ahora os contaré, con un montón de documentación, de elementos recopilados de distintos sitios, guardados en un disco duro externo y organizados en carpetas. Y para su gestión, para su manejo, para resolver las solicitudes que recibíamos de distintos investigadores o de personal interno de Metro, os podéis imaginar lo que suponía tratar de encontrar algo en ese mogollón. Y de ahí que necesitamos organizarlo. También, como empresa pública que somos, de la Comunidad de Madrid, tenemos el imperativo legal de difundir, de conservar y difundir el patrimonio histórico de la comunidad y nos atañe la ley de archivos y documentos de nuestra comunidad que se publicó recientemente en mayo de 2023 y que derogaba la que había del año 1993. ¿Cómo empezamos? Los antecedentes. El punto de partida fue el centenario de Metro de Madrid, año 2019. Para preparar este hito tan importante, desde el Departamento de Patrimonio Histórico, decidimos crear una serie de productos que reflejasen cómo era el metro de aquellos días de principios del siglo XX. No solamente material, libros impresos, sino también queríamos hacer simuladores de conducción históricos, distinta planimetría en comparación de cómo era antes y cómo es ahora, recuperar espacios ya perdidos. Todo ello basado en información verídica, no queríamos inventarnos nada, queríamos que fuera lo más realista posible. Pero bueno, nos encontramos con bastantes problemas para llevar a cabo esto, principalmente porque no había documentación para compartir. Por ello, establecimos dos puntos de adaptación. Como veis aquí, que sería buscar dentro de la empresa. Perdóname, voy a tener que ir viendo de vez en cuando. Buscar dentro de la empresa de Metro y buscar fuera, en otras entidades, en otros archivos, etc. Dentro de Metro, bueno, pues nos encontramos lo que me imagino que muchas empresas que estáis aquí y que nos ha pasado a todos, es que la falta de dedicación al ámbito histórico. Nunca nadie hemos pensado en recuperar, en guardar todo lo que tenemos para el futuro, para posibles investigadores o para posibles trabajos que se quieran realizar en el futuro.
Nosotros en Metro tenemos un archivo central que hace las funciones de archivo de oficina, de archivo intermedio, de archivo histórico. Es un conjunto es un almacén de documentos realmente, en el que buscar cualquier cosa es bastante complicado porque se basa en el principio de procedencia. Cada departamento manda su documentación y con una descripción más o menos somera, depende de la persona que se haya encargado de realizarlo. El personal que trabaja en ese archivo, pues lo que hace es recepcionarlo, apuntarlo en el gesto documental que utilizan, que es Documentum, y ya está. No se abren las cajas, no se sabe lo que hay dentro, no se describe, no se digitaliza, no se hace ningún tratamiento con esta documentación, lo que resulta bastante complicado a la hora de tratar de recuperar algo. Y luego la parametrización que se hizo de documento en ese momento, hace ya bastante tiempo, tampoco fue llevada a cabo por personal con conocimientos de archivística. Y los que se hacen ahora, bueno, pues también no tienen tampoco ese perfil. Bueno, es un poco complicado encontrar cosas dentro de Metro, dentro de nuestra propia empresa. Aparte de que, bueno, lo que veis aquí, se desconoce la existencia de si hay algo o no hay nada. Fuera de la empresa, bueno, pues dijimos, bueno, pues ya que dentro de nuestra casa es bastante complicado, vamos a ver si mirando fuera en otras empresas del sector ferroviario, muchas desde aquí, podemos encontrar cosas sobre nuestro metro. Y bueno, contactamos con unas cuantas y no están todas aquí, hay muchas, del sector ferroviario, del sector de las finanzas, incluso personal, antiguos empleados de metro, hijos de empleados, etc. Y con todos ellos conseguimos establecer, o era nuestra intención, más o menos una relación para poder ir compartiendo distintos materiales. También creamos, como cualquier archivo, los 3 objetivos básicos de recuperar, conservar, difundir, que lo ha explicado muy bien antes, y que me he visto bastante reflejada en lo que hacemos en nuestro departamento con lo que hacéis en la Generalitat Valenciana. No me voy a expandir porque bueno, todo esto lo conocéis. Lo que sí que quiero que quede claro de esta diapositiva es que el archivo histórico de Metro lo hemos concebido desde el patrimonio histórico, y lo hemos concebido como un poco peculiar, como un conjunto no solamente de documentos, sino también de otras tipologías documentales, llegando incluso a meter piezas de museo. Perdonadme. Llegando incluso a controlar piezas museísticas, elementos que hemos generado en 3D, vídeos, fotografías, diapositivas, lógico, como tenéis todos en vuestros archivos históricos. ¿Cómo nos encontramos, dónde nos encontramos en el día de hoy? Pues lo que se contaba antes. Nos juntamos con un montón de documentación, un montón de elementos que teníamos que gestionar y necesitábamos un motor de búsqueda y de recuperación. ¿De qué estamos hablando? Pues más o menos lo que veis aquí. Dentro de Metro, pues más o menos unas 13.000 fotografías en papel, además de un número incalculable de fotografías ya generadas en digital o que teníamos en formato digital por diversas razones. Documentos, pues, más de 8.000 documentos físicos en papel. Esa documentación fue recuperada por lo mismo en cajas, en distintos despachos. Cuando se realizó a cabo la mudanza de nuestra sede social y se cerraron varios depósitos, bueno, pues fueron apareciendo documentos en distintos sitios, nos llamaban al patrimonio histórico, nos decían, oye, tenemos esto, ¿os interesa? Y bueno, pues fuimos acumulando distintas cosas más o menos antiguas y muchas de ellas sorpresas bastante buenas. Aparte de estos documentos que os digo, que son aproximadamente 60.000 páginas, también está todo lo que hay en el archivo central, que es, no sabemos lo que hay, pero seguro que vamos a recordar. Fuera de Metro, pues gracias al contacto con muchos de vosotros, recuperamos más de 3.000 fotografías y eso, aproximadamente unos 300 proyectos de distinto tipo. Nos pusimos a buscar qué gestor nos podía ser adecuado para todo esto y más que queremos ir añadiendo y que vamos añadiendo, y tras consultar con distintas empresas y distintos archivos, optamos por el software de Atom, que la mayoría de vosotros lo conocéis, lo manejáis, lo habéis utilizado y no os voy a explicar nada que no sepáis. Hay aquí más expertos que yo
que podrían meterlo. Lo que es bueno es que efectivamente está basado en todo lo que es las normas internacionales que permiten el intercambio. Por lo tanto, eso es lo que a nosotros nos interesaba, poder después tener una facilidad para trabajar con el resto de los archivos. Y por eso elegimos, entre otras muchas cosas, a Atom. El primer paso, pues bueno, el diseño de cómo iba a ser sobre todo la portada, la primera imagen que vas a recibir de un archivo. Esta es la que veis en la diapositiva, es un poco el diseño limpio con el que optamos, con una barra típica de búsqueda de Google, con los distintos índices para poder elegir por tipo de si es documento, si es autoridad, etc. Y luego también destacando un poco las colecciones, que no sé si se llega a leer, que pone abajo, bueno, no sé mucho, abajo de donde están los trenes, el plano de los trenes, ahí pone colecciones. Este diseño, ahora que está ya un poco más próxima la publicación, el hacer público este archivo, bueno, pues estamos un poco replanteándonos, o sea que si mañana el archivo lo ves público en la web y no tiene nada que ver con esto, pues tampoco os sorprendáis porque bueno, estamos aquí en un momento de replanteo de cosas. Dividimos nuestro fondo, nuestro archivo, nuestro Atom, creamos dos fondos. Un fondo más antiguo que englobaba desde los inicios de lo que es Metro de Madrid, más o menos 1914, hasta que nació como una empresa pública, una empresa privada, de ahí la división según la titularidad, como empresa privada fundada por 3 ingenieros que vieron que la idea de transportar pasajeros podía ser bastante beneficiosa económicamente hablando. Y dura este fondo hasta el año 1978, que es cuando el Estado decide intervenir la empresa debido a su mala gestión y a su situación. Y que hemos llamado Fondo de la Compañía Metropolitana de Madrid, que era como se llamaba entonces. Y después el segundo fondo, que iría desde entonces, desde el año 1978, con todo el proceso de intervención, hasta hoy en día. Y que tiene una titularidad pública. Y que es Metro de Madrid, que conocéis en la actualidad. Decidimos crear colecciones, un poco por lo que os comentaba antes de las distintas tipologías documentales que queremos incluir en este archivo histórico, o que hemos incluido. Las colecciones que hemos creado hasta ahora son pues, fondo fotográfico, libros no solo históricos, sino también que traten sobre temas históricos del metro, piezas museísticas, elementos en 3D y vídeos. Esas son las que inicialmente creamos, pero os digo lo mismo que con el diseño. Estamos ahora en un proceso de replanteamiento y probablemente esto cambie y nuestras colecciones, bueno, pues a lo mejor haya cosas más variadas, hemos estado mirando lo que se hace en otros archivos y nos han llamado la atención cosas distintas, entonces bueno, pues seguro que hay colecciones distintas de las que ahora mismo tenemos aquí, queremos cambiarlas. Sobre cada uno de los fondos hicimos el cuadro de clasificación típico, que no os voy a explicar lo que es, ya lo conocéis de sobra. Es un cuadro de clasificación vivo, puesto que somos conscientes de que hay muchísima documentación que no sabemos de qué trata, entonces a medida que vayamos encontrando cosas y que lo vayamos incorporando, pues este cuadro de clasificación tendrá que ir alimentándose y tendrá que ir modificándose, cambiaremos terminologías, añadiremos cosas. Pero bueno, en principio el que más desarrollado está es el del Fondo de la Compañía Metropolitana de Madrid, el más antiguo, puesto que la mayoría de la documentación que hemos cargado ahora es de estas épocas, pero bueno, lo mismo, seguro que variará un montón. Definimos una serie de metadatos dentro de la normativa internacional, de las normativas internacionales. Sabéis que hay, por decir, cientos de metadatos para describir cualquier elemento. Nosotros quisimos encontrar un equilibrio entre el tiempo que le dedicas y realmente la eficacia a la hora de recuperarlo, y bueno, más o menos andamos entre los 25 metadatos, 35 para cada elemento dependiendo de la tipología documental. Atom también permite heredar muchos de los elementos de una unidad a otra, entonces bueno, pues en principio eso es un poco lo que establecimos. Un punto importante que aún estamos en ello es el punto de acceso por materia. Aquí, de hecho, voy a utilizar este foro, estas jornadas, para lanzar una petición, porque entramos en contacto con los museos del ferrocarril para ver qué estaban haciendo ellos con el tema de las materias, con la eficacia, etc., y para poder colaborar juntos.
Creo que en el mundo, creo que no existe un tesauro sobre terminología ferroviaria. Si me equivoco me corregís, porque por supuesto está equivocada, pero creo que es un buen punto de encuentro que todas las empresas estamos aquí para crear un grupo de trabajo y poder crear un tesauro sobre nuestro ámbito y poder trabajar en nuestros archivos todos con los mismos términos controlados. Entonces, por eso tenemos ahí todavía un poco, tenemos que hablar materias, pero bueno, unas materias muy básicas que realmente no tienen el formato de controlado del tesauro típico que trabajamos en este mundo de la archivística. Aquí veis las cifras. Aquí veis los elementos de las cifras de los que os estoy contando. Ya tenemos cargados en Atom más de 16.000 registros. Más o menos la mitad corresponde con el fondo fotográfico y la otra mitad serían documentos, los documentos que os he contado antes, que encontramos en las distintas mudanzas y vaciados de depósitos. Estamos trabajando con distintas empresas para, con más materiales que tenemos y esperemos que a principios del año 24, del año que viene, estoy fatal, a principios del año que viene, esperamos tener lo que veis aquí, casi 50.000 registros ya cargados en nuestro Atom. Hablo de registros que cada uno llevaría su descripción, su ficha descriptiva y llevaría su objeto digital. Creo que no es poco y bueno, estamos haciendo aquí un gran esfuerzo. Cosas en las que estamos trabajando y un poco de cara al futuro, pero futuro muy próximo, porque ya os digo que este proyecto queremos que vea la luz bueno, pues, en no mucho tiempo. Cosas que ya os he dicho, por ejemplo, el diseño definitivo, pues tenemos que cerrarlo, tenemos que llegar a un acuerdo y decir hasta aquí, esto así se queda y ya está. Y luego el tema de las colecciones, tenemos que ponerle un punto final y decir cuáles salen y cuáles no. El tesauro, más, ya lo he dicho. Y después, algo muy importante que lo que estamos trabajando, claro, es el tema de los usuarios. En principio este archivo, la idea es que esté abierto, esta web esté abierta para el público en general, pero luego habrá usuarios en función de a qué tienen acceso y a qué no, porque claro, hay documentación de tipo con datos personales que no todo el mundo puede consultar. También somos una infraestructura crítica, entonces hay cosas que tampoco puede ver cualquiera. Entonces, bueno, pues tenemos que definir un poco qué tipos de usuarios vamos a crear en función de las necesidades de cada uno de los investigadores o del personal interno de Metro que puedan necesitar. Y esto, bueno, la verdad que nos está dando un poco de trabajo. Los criterios de uso, es algo, también siguiendo la ley, la normativa que os digo que se aprobó en mayo del 23, bueno, pues tenemos que establecer un poco los criterios de uso y las tarifas asociadas a este uso y a estas descargas. Y lo más importante, para nosotros, lo más arduo de definir es qué hay en nuestro archivo. Tenemos que sumergirnos, tenemos que empezar a abrir cajas, tenemos que ver qué hay, qué se expurga, qué se queda, qué criterios establecemos para ello, claro. Y después, claro, trabajar toda esa documentación, hay que describirla, hay que digitalizarla y cargarla en nuestro Atom. Y luego ya no solamente eso, sino que hay que establecer con este archivo central estas transferencias periódicas de documentación cuando se supone que los documentos llegan ya por normativa y adquieren la etiqueta de histórico, cuando hay que transferirlo al archivo histórico y para que sea ya algo natural y no tengamos que pelearnos con ellos cada vez que esto sucede. En conclusión, mejorar y crecer es lo que nos queda y es lo que estamos trabajando. Ya está, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Muy bien, Maraya, muchísimas gracias y gracias por el esfuerzo dada la situación que tienes con la garganta en el día de hoy. Bueno, pues disponemos de tiempo holgado, es decir, para responder alguna pregunta. Bueno, aquí has lanzado una cuestión relativa a esa posibilidad de generar un grupo de trabajo en materia
materia para la generación de ese tesaurus, ¿no? Que se dan índice de materias, ¿no? No sé si los documentalistas de profesión, ¿no? Podéis comentar alguna cuestión sobre este tipo, sobre lo que ha lanzado, la propuesta que ha lanzado Amaya, y bueno, a mí me parece, vamos, estoy contigo que es necesario hacer una propuesta, vamos, hacer un trabajo de terminología. De hecho, bueno, yo tuve por ahí un inicio, pero se quedó en la nada, ¿no? Es que es una cosa que es verdad bueno, que... quien habla es Ana Cabanes, sí, perdón, que no me he presentado. Documental de esta fundación. No sé cómo funciona, pero sí, tengo mucha voz. Estaba encendido. Ah, vale. Pues eso, que sí, que es una necesidad para nosotras también. Nosotros hemos partido, a ver, pues cuando se empezó a hacer todo esto, se organizó toda la biblioteca y el archivo, partimos de una lista de términos, por así decirlo. Sí que es verdad que hemos ido incorporando, pues es una lista de descriptores, que eso sí que lo tenemos y que, bueno, pues que lo vamos trabajando, sobre todo porque en la biblioteca, claro, en el archivo digamos que es como un poco más cerrado, pero en la biblioteca tienes que ir incorporando nueva terminología según va avanzando la tecnología, ¿no? Y bueno, pues nos gustaría hacerlo, pero es que sinceramente eso es que lleva mucho tiempo. Entonces, pues desafortunadamente no tenemos tiempo para desarrollarlo. Lo vamos haciendo como podemos. Nosotros tenemos, lo que te digo, las listas de descriptores y la lista de encabezamientos de autoridades, que bueno, más o menos lo tenemos cuidado, ¿vale? Pero no se puede elaborar no hemos llegado a eso. Es un trabajo que es muy costoso en tiempo y en dinero, y de hecho, pues aquí Miguel, que ha hablado antes de la UIC, los primeros trabajos que se hicieron fueron por parte de la UIC. O sea, la UIC tenía un grupo de trabajo que era específicamente para terminología y poco a poco lo ha ido abandonando. Existen los diccionarios de terminología ferroviaria que todos conocemos, y sí que llegó a hacer un intento de tesauro ferroviario, pero se fue abandonando, sobre todo porque ya digo que es que el problema de todo eso es que es muy costoso, pero muy necesario, o sea, sí. Yo creo que uno de los problemas a los que nos enfrentamos desde las unidades de documentación es precisamente eso, que ahí todo el trabajo interno muchas veces lo tienes que abandonar en pos de la difusión y que son muchas cosas, y entonces al final lo que sale perdiendo muchas veces, al no tener equipos pues suficientes, lo que sale perdiendo es eso, ese trabajo que es necesario. Pero sí que sería muy interesante crear ese grupo de trabajo que comentas y que pudiera incorporarse no solo documentalistas, sino también otros perfiles que son necesarios para ello, lingüistas, informáticos, o sea, sería... Pero el hecho de poder contar con un lenguaje común para todos también facilitaría y creo que abriría muchas posibilidades para la recuperación de la propia información, para el intercambio y para todo este tipo de cuestiones. La verdad que sí, tenemos pendiente hablar de una vez de eso. Bueno, quien hablaba era Leticia Martínez, que es la jefa del Archivo Histórico Ferroviario. Bueno, ¿hay alguien que se quiere incorporar a esta cuestión que ha suscitado Amaya? ¿Algún comentario? Sobre la terminología, ¿cómo se casa eso con los nuevos proyectos BIM, con los modelos 3D que estáis hablando? Es decir, si BIM está utilizando una terminología de archivo de sus proyectos, ¿cómo casamos eso con la terminología de los archivos históricos? ¿Hay algún proyecto, hay algo? Pues yo lo desconozco, desde luego, no lo sé. Está claro que en la parte que compete a la proyección ferroviaria, los proyectos de ingeniería, proyectos de arquitectura, ¿no? que trabajan con la tecnología BIM, pues hombre, habrá puntos de unión y puntos inexos de unión, pero eso, la verdad es que desconozco si hay alguna experiencia sobre esa materia, ¿no?
Yo es que no conozco no conozco exactamente lo de la tecnología, y lo que pasa es que sí que es verdad que, por ejemplo, el tesauro, que yo creo que eso, a ver, si tú haces un tesauro es perfectamente, no me hace falta, yo creo que tengo bastante voz, es bastante aplicable a cualquier sistema de información, o sea, da igual lo que sea. Y lo que te hace el tesauro es que, a ver, la ventaja que tiene es la univocidad, ¿vale? Porque claro, ¿qué pasa? Que tú, por ejemplo, cuando trabajas, no sé, pues vosotros, por ejemplo, si habláis de, cuando tenéis que meter el término de, yo qué sé, pues de un pueblo de León, por ejemplo, ¿cómo lo metes? ¿Qué pones? ¿El nombre del pueblo, la provincia y la comunidad? Es decir, que para que todo eso, al final el sistema te responda y te responda de una forma adecuada, ¿no? Pues tienes que, sobre todo, hacer univocidad, ¿vale? Que todos utilicemos eso para que todos lo podamos localizar. Entonces, yo no controlo lo que es el sistema BIM, no lo desconozco, pero quiero decir que la terminología y un tesauro es aplicable a cualquier tecnología de la información que se vaya a utilizar, o sea, es aplicable. Quiero decir que la diferencia, por ejemplo, sería un poco, ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, ¿no? Que la inteligencia artificial en realidad lo que hace es utilizar el lenguaje natural, ¿no? Lo que tenemos, todo lo que hay, todo lo que nosotros hablamos. Y claro, eso es un peligro porque tiene muchísimas, es muy diverso, tiene muchísimas, es muy plural y claro, al final te puedes volver loco, ¿no? A la hora de buscar algo. Entonces, bueno, pues la web semántica, que era de lo que se hablaba en documentación, pues lo que te permite es eso, que llegues a través de los tesauros y de los lenguajes controlados, pues llegues a una cosa inteligente pero que tenga determinado control. No sé, bueno, no sé si... Es que como no conozco lo del BIM, pues igual no... Sí, la idea es, se está archivando toda la documentación histórica y toda la que tenemos hasta el día hoy, 23 de noviembre, pero deberíamos estar pensando en toda la que se está generando, cómo la vamos a archivar. Y si la que se está generando con un lenguaje, cómo lo podemos incorporar y que se pueda leer el antiguo y el nuevo a la vez, o que sean compatibles, ¿no? Claro, pues por eso, pero a ver, claro, es que luego tú al final, a ver, lo que tiene un tesauro es que tú al final vas haciendo relaciones, ¿vale? Por eso es un sistema en el que tú tienes una serie de instrumentos que tú, por ejemplo, dices, a ver, transporte combinado, ¿vale? Pues el transporte combinado tiene relación con la intermodalidad. Entonces, lo que haces es que le dices al ordenador, cuando metas, o al usuario, cuando tengas transporte combinado, puedes ver además intermodalidad porque está relacionado. Entonces, el tesauro lo que es una herramienta que te va relacionando cosas y, claro, para eso te sirve, porque en un momento dado, yo, por ejemplo, cuando dejes de utilizar un término, pues coges otro nuevo, ¿vale? Pero le dices al usuario, cuando busques esto lo buscas hasta el año 1995 y a partir de 1995 utilizas este otro término que es el que está utilizando el campo de conocimiento, ¿sabes? Entonces, al final, como tienes ahí una serie de referencias entre unos y otros, pues quiere decir que lo vas actualizando. Es una cosa que el problema es crearlo desde el principio, pero una vez que lo vas creando, lo vas actualizando y tienes las ventajas. Además, se perdió. Además, el tesauro lo que hace es va a describir el contenido del elemento, da igual que sea efectivamente que sea un 3D o que sea un plano del siglo pasado, que sea. Realmente con el tesauro iríamos seleccionando cierta terminología, como dice Ana, para describir el contenido. Entonces luego simplemente habría que establecer criterios para definir el tipo documental del que estamos hablando, para efectivamente decir si es un tipo de negativo o es un 3D o es cualquier otro elemento. Bueno, creo que se ha creado un debate interesante, ¿no? y retos, ¿no? para el futuro. ¿Hay alguna cuestión más? Bueno, pues vamos entonces a despedirte, darte las gracias, Amaya.